Bienvenidos al nuevo audioartículo sobre el cortisol en ENAP Sport. ¿Qué es el cortisol? Quizás hayas escuchado recientemente el término cortisol, pero ¿sabes qué es exactamente? ¿Qué es el cortisol y por qué las personas deben reducir los niveles de esta hormona? El cortisol es una hormona secretada por las glándulas adrenales, las cuales están ubicadas arriba de cada riñón. La producción de cortisol está bajo la dirección del cerebro por medio de la glándula pituitaria, a través de un mecanismo de respuesta. En una persona saludable, el cortisol es producido en un patrón diurno de altas y bajas, donde la hormona está en sus niveles más altos al despertar por las mañanas y luego se reduce gradualmente a través del día, llegando a su nivel más bajo durante la noche. El cerebro está diseñado para reducir automáticamente la producción de cortisol una vez que detecta el alto nivel por las mañanas en una persona saludable. ¿Por qué es tan importante esta hormona? La hormona es importante para el metabolismo de los alimentos y para la función inmunológica. Es una de las hormonas principales para la respuesta del cuerpo al estrés agudo y crónico. El estrés crónico y ciertas condiciones médicas pueden producir una elevación de los niveles de cortisol de forma continua. Esto puede dañar gravemente la salud. Algunos de los problemas de tener niveles altos de cortisol son fatiga crónica, aumento de peso, diabetes, osteoporosis, alteraciones de la función cerebral, cambios en el estado de humor, entre otros. Las personas con depresión o PTSD, síndrome de estrés postraumático, presentan niveles de cortisol más elevados, al no ser capaces de reducir sus niveles a lo largo del día. ¿Pueden el ejercicio y las técnicas de relajamiento reducir los niveles de cortisol? La respuesta es sí. El ejercicio moderado aumenta inicialmente los niveles de cortisol, pero luego contribuye a la bajada nocturna de la hormona. El ejercicio moderado aumenta inicialmente los niveles de cortisol, pero luego contribuye a la bajada nocturna de la hormona. La actividad física refuerza el patrón natural de altas y bajas de la producción de cortisol. Lo ideal sería realizar ejercicio por la mañana, para así ir bajando los niveles de esta hormona durante el día. Los practicantes de la meditación demuestran una mejor regulación de los niveles de cortisol después de una situación de estrés. Actividades como el yoga, los masajes y el tai chi han demostrado mejorar los niveles de cortisol. ¿Y la dieta? ¿Afecta a mis niveles de cortisol? Los estudios han demostrado una relación bidireccional entre el cortisol y la dieta. Los altos niveles de cortisol aumentan el sistema de recompensa del cerebro a favor del consumo de alimentos reconfortantes, que suelen ser aquellos que nos aportan pocos nutrientes y mucho azúcar y grasa. Los alimentos altos en azúcar elevan los niveles de cortisol. Esto causa otro círculo vicioso. La deshidratación aumenta también los niveles de cortisol. Tenemos que mantenernos hidratados. Los alimentos de alta calidad y aquellos que contengan fibra y ácidos grasos omega nos ayudan a reducir los niveles de esta hormona. Los prebióticos reducen también los niveles de cortisol. Y esta seguro que te va a gustar. El chocolate negro ayuda a reducir los niveles de cortisol más rápidamente después de una situación estresante. Y si hablamos de la cafeína, ¿cómo afecta a los niveles de cortisol? La cafeína estimula la producción de cortisol.
Este efecto permanece en personas que la consumen diariamente. Esto puede estar bien durante las horas de la mañana, pues imita al patrón diurno del cortisol. Sin embargo, la cafeína consumida por la tarde puede impedir la bajada natural de esta hormona. ¿Y el alcohol? El alcohol aumenta los niveles de cortisol significativamente, ya sea consumido ocasionalmente o a diario. Algunos estudios sugieren que el consumo moderado de alcohol tiene efectos cardioprotectores. Al decir moderado, hablamos de una copita de vino al día y en ocasiones durante la semana. Teniendo en cuenta ambos puntos, podríamos enfocar el consumo de alcohol del siguiente modo. Evitemos el consumo de alcohol durante situaciones particularmente estresantes, pues recordemos que el estrés aumenta considerablemente el cortisol. ¿Cuánto deberíamos dormir para reducir los niveles de cortisol? El cortisol está vinculado con el sueño. El sueño es un estado en el que el cerebro y el sistema endocrino están muy activos en sus funciones de restauración cruciales para la salud. Para que el sueño tenga la eficacia máxima en estas funciones, el cerebro debe pasar por un periodo de sueño ininterrumpido. Para la mayoría de las personas, este tiempo es de 7 horas. Durante este tiempo, el cerebro pasa por etapas de sueño siguiendo un patrón muy específico, relacionado con el ritmo circadiano de nuestra especie. La variación de estos ciclos puede interrumpir estas funciones y causar niveles más altos y mal regulados de cortisol. Esto puede ocurrir en personas que trabajan de noche, padecen de insomnio o trasnochan por otras razones. La práctica regular de actividad física aumenta el nivel de cansancio. Esto puede ayudarte a inducir mejor el sueño y a descansar, mejorando así los niveles de cortisol en nuestro cuerpo. Eso sí, intenta no realizar actividad física muy tarde, pues además de aumentar los niveles de cortisol durante el ejercicio, tu cuerpo se mantendrá más activo durante las siguientes horas, lo cual hará que te cueste más dormirte al ir a la cama. Y por último, algo muy interesante que añadir. Hay estudios que demuestran que el interactuar con mascotas reduce los niveles de cortisol. Esto puede ser muy beneficioso en gente con síndrome de estrés postraumático, niños en situaciones estresantes, personas con depresión y ancianos que se encuentran solos. También existen beneficios para pacientes con demencia o Alzheimer, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y autismo. Los beneficios de las relaciones con mascotas a largo plazo son beneficiosos para regular los niveles de cortisol. Y sin más, aquí os dejo el capítulo del audiolibro. Y sin más, aquí os dejo el capítulo del audioartículo de los beneficios del cortisol. Hasta el siguiente capítulo.